¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo. Fin a la fase regular en Segunda División B en una tarde donde en Cartagena sobre todo han sufrido muchísimo para intentar salvar la categoría. Al final, empate y por el resultado, por la victoria del Córdoba B frente al Jaén, van a jugar la promoción. Más satisfechos están en el Real Murcia, que han conseguido ese segundo puesto del grupo primero después de ganar en casa 2-1 y de remontar un partido que comenzaban evidentemente perdiendo, y luego el Universidad Católica de Murcia, que caía derrotado después de conseguir la semana pasada matemáticamente la segunda plaza. La Hoya Lorca, que sumaba un punto frente al Almería B, que de poco le vale porque también conseguía la salvación matemática el fin de semana pasado. Y la otra mala noticia del fin de semana nos la deja la Liga Endesa, donde el UCAM Murcia perdía frente al Juventud y si no al 99, pues casi al 95% ha dicho adiós a los playoffs. La mejor o una de las mejores noticias del fin de semana la dejaba la marcha, el atletismo, donde Miguel Ángel López se proclamaba campeón de la Copa de Europa en las calles de la Gran Vía, en el centro de la ciudad. Pero bueno, vamos a ir poco a poco desgranando lo que ha sido el fin de semana y empezamos por el Real Murcia, evidentemente con la presencia de su entrenador, José Manuel Aira. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Los deberes hasta ahora ya están hechos. Sí, hasta ahora, hace unas semanas conseguíamos matemáticamente una posición de playoff y bueno, hoy en esa última jornada en casa hemos conseguido ratificar esa segunda posición que como dije estos días anteriores, creo que por regularidad y por méritos propios hemos merecido. ¿El Logroñés, el Real Unión de Irún o el Hércules? Villanovense. Villanovense. ¿Alguna prioridad? No, ninguna. Lo que nos depare el sorteo intentaremos prepararlo lo mejor posible, prepararnos bien y afrontarlo con las máximas garantías. También nos acompañan esta noche Rafa de Paco. Hola, Radio Soto. Marca. Muy buenas, Rafa. Muy buenas. No sé, a nivel global, el fin de semana. Hemos sabido de todo. Lo más positivo, lo más negativo. Lo mejor, Miguel Ángel López. El Murcia ha certificado la segunda plaza, que es algo que más o menos veíamos desde hace un par de jornadas. Lo peor, el Cartagena, el Fútbol Club Cartagena. No quiero meter en lo peor el UCAM, quizás se nos ha ido un poquito la ilusión o la esperanza, pero desde luego han llegado mucho más lejos de lo que todos pensábamos que iban a llegar, no solo a principios de temporada, sino incluso durante toda la temporada, ¿no? Ha sido un final después de la Copa del Rey, el equipo subió mucho y bueno, pues nos han hecho soñar y hasta aquí, era muy difícil. Lo peor tal vez lo del Cartagena. También está con nosotros José Otón. Muy buenas, José. Buenas noches. Llega la hora de la verdad. Sí, ahora ya es donde la gente tiene que dar el 100%. Llega lo bonito, los partidos trascendentales. Y bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? En ese sorteo que decía José Manuel que le da igual cualquier rival. Bueno, ahí ves al Hércules y ves una eliminatoria bonita. El Real Unión de Irún, obviamente un equipo del norte que seguro que será difícil, y bueno, y el Villanovense, que es un equipo desconocido, pero la gente que se ha enfrentado del grupo cuarto, que hay mucha gente aquí en Murcia que lo conoce, pues dice que es un equipo muy duro, ¿no? Yo creo que cualquier eliminatoria va a ser bonita. Pues empezamos por los resultados de esa última jornada en el grupo 1 de la Segunda División B, jornada 38, el Compostela le ganaba 3-1 al Real Avilés, el Langreo le ganaba 1-0 al Logroñés, el Real Murcia le ganaba 2-1 al Valladolid B, el Tropezón perdía 0-1 frente al Burgos, el Astorga le ganaba 2-0 al Guijuelo, el Zamora perdía en casa 0-1 frente a la Cultural, el Coruso le ganaba 3-2 frente al Real Oviedo, el Somozas le ganaba 5-3 al Sporting B, el Marino de Luanco empataba 2 frente al Celta B y el Lealtad le ganaba en casa 1-0 frente al Racing de Ferrol. Vemos la clasificación, cómo queda la historia. Me ibas a decir algo, José. Le iba a preguntar a José Manuel si en el banquillo estaban pendientes ellos de los resultados del Logroñés o del Ferrol y del Ferrol. No, yo personalmente no, hasta prácticamente creo que en el descuento que sí que pregunté a Antonio, el delegado, cómo iban, pero no sé, tampoco sé si los demás componentes del banquillo o algún jugador había preguntado en el descanso cómo iba. José Manuel, ¿eran los 4, al final con el Murcia de por medio, los que partían al principio como favoritos, o hay alguno con el que no se contaba y se ha metido? No, yo pienso que entre esos 4, añadiéndole Guijuelo, Compostela, tal vez en esos 6-7 primeros clasificados me falta el Avilés, y que el Celta B hubiese dado un mejor rendimiento. Por lo demás, creo que la clasificación, viendo un poco
como partíamos al principio de temporada todos los equipos, creo que se ajusta bastante a lo que todos pensábamos. Y llama bastante la atención, quitando al Oviedo que no se jugaba nada, vosotros habéis ganado, pero tanto el Racing de Ferrol como el Logroñés han perdido sus partidos. Sí, bueno, eran ante rivales también complicados, que se jugaban el permanecer en la categoría, dos campos con mucha dificultad para conseguir resultados positivos, tanto Lealtad en Villaviciosa como Langreo. Y bueno, por lo menos lo que sí conozco que Racing iba con bastantes bajas, no sé el Logroñés, pero creo que a priori eran dos campos difíciles para que, jugándose lo que se jugaban unos y otros, pudiesen haber sacado los 3 puntos. Pues enseguida analizamos los emparejamientos, rivales y el futuro del Real Murcia. Vamos primero con las imágenes del encuentro que se jugaba, ese partido, una vez más, no sé si por el calor, por la hora, no sé, por la cercanía de la playa, pero bueno, la peor entrada de la temporada en la nueva Condomina. 2 semanas hará más calor, ¿eh? Bueno, pero ya sí hay más cosas en juego, pero no más importante. Pero esperemos que lo del calor... Esta semana el horario lo elegirá el Real Murcia, supongo que elegirá un horario que se pueda jugar, ¿no? Novedades en el 11, otra vez con la rotación en la portería. Todo parece indicar que Iván Crespo va a ser el portero de los playoffs. Bueno, como he dicho siempre, lo sabréis cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento del partido. Yo he dicho en prensa que estoy encantado del rendimiento de los dos. Creo que individualmente han salido muy fortalecidos de lo que llevamos de temporada, y colectivamente, que es lo que yo busco, el equipo también. Por lo tanto, a partir de ahora veremos qué sucede. Entraba Satrústegui en el 11 inicial, vemos ese error que da origen al 0-1 de Guille. Bueno, ¿ya te dedicamos unas palabras luego? No, le he dicho que estuviese tranquilo, son situaciones normales de un jugador que reaparece después de 6-7 meses. Y bueno, yo he dicho y habíamos hablado que igual penalizábamos en cuanto al resultado, pero creo que hemos ganado un jugador más para estas eliminatorias, y en ese sentido, aunque el resultado hubiese sido negativo, satisfecho. Ha acabado mucho mejor el partido de lo que llevan. Sí, la segunda parte creo que ha estado, una vez que se ha repuesto, con una madurez increíble, y ha acabado el partido. No teníamos en mente que jugase los 90 minutos, y al verlo cómo iba avanzando, pues hemos decidido que jugase el partido entero, y contentos. Sí, hay una buena intervención de Iván Crespo. El equipo ha empezado un poco mal, ¿no? Ha empezado bueno, yo creo que le ha faltado conectar, no ha conectado en ningún momento. Se nos ha juntado un poco varios factores. Primero, que enfrente teníamos un equipo que con balón, para mí es si no el mejor, uno de los mejores del grupo, que más cosas hace y más desajustes provoca en un rival. Y también nosotros, que nos hemos equivocado en situaciones de no ser un equipo demasiado largo. Pensó que íbamos a apretar arriba, no conseguíamos recuperarles, y después también de distancias no conseguíamos replegarnos bien. También el gol. Sí, el gol del empate. El 1-1 de Garmendia, un jugador que también lo ha recuperado para la causa. Bueno, como dije en su día, cuando volvió a entrar en el equipo, era un jugador que venía yendo a más durante las sesiones de entrenamiento, y creo que eso lo está demostrando ahora también en los partidos que ha jugado, y que nos aporta un poco más de llegada, más seguridad en el pase. Bueno, lo que se trataba de volverlo a meter y de volver a tener otro más. Es un jugador que te da algo diferente, ¿no? Pues seguramente el movimiento de balón que te da Garmendia no te lo da Armando y no te lo da Ciari, ¿no? Bueno, son, como bien dices, jugadores diferentes, perfiles distintos, y por lo tanto lo que se trata es de intentar aprovecharlos a todos en cada momento, en cada partido. Ese es el penalti que iba a lanzar Carlos Álvarez. ¿Qué os pasa con los penaltis? Así a bote pronto, ha fallado Javi Flores, ha fallado Carlos Álvarez. Sí, no tengo ahora mismo los números en la cabeza, pero... Además te has quedado mirando al suelo cuando ha fallado el penalti, como diciendo, y ahora como sucesivamente, porque ha tirado Garmendia, ha tirado Javi Flores... Más que nada, no por el fallo del penalti, pero sí que creo que Carlos necesitaba ese gol, que lleva varias jornadas teniendo opciones para marcar y que no lo encuentra, y bueno, me he quedado más fastidiado por esa situación, pero bueno,
es una suerte como otra cualquiera en el fútbol. Y nada, esperemos que si nos tocan en las eliminatorias, pues que estemos más acertados. Tú no eliges el lanzador, ¿no son ellos? ¿O? Bueno, sí. Porque Garmendia ha ido por el balón. Sí, hoy el lanzador era Garmendia, pero después sí que no soy un entrenador que obligue a ese lanzador. Si hablan entre ellos y uno se lo cede a otro, tampoco me opongo. Dice que en la segunda parte también salía Jairo, al que veíamos anteriormente centrar. Ha vuelto antes de lo previsto, ¿no? Parecía que iba a estar pues para el partido de vuelta de la primera eliminatoria, sin embargo lo vemos ya con la camiseta puesta. Sí, la evolución ha sido muy buena y bueno, se la ha visto con ritmo, se la ha visto dinámico y eligiendo bien las decisiones que tenía que tomar, que eso es lo más importante. Sí, de moral tiene que estar por las nubes, ¿no? Pues era el primer balón que tocaba en el partido. Y no es la primera vez que le pasa eso. Pero no es casualidad que le pase, porque es un jugador que esas situaciones las ve muy bien y además llega, encuentra muy bien ese momento y por eso le sucede lo que le sucede. Jairo ha cambiado el partido por completo, me da la sensación de que ha cambiado la forma de jugar del Real. Sí, lo ha revolucionado, nos ha dado más desborde en el 1 para 1, además, como decía antes, creo que lo más importante para Jairo en estos 3 últimos meses de temporada, creo que ha mejorado muchísimo en esa toma de decisiones, el elegir bien cuándo tiene que centrar, cuándo tiene que jugarse el 1 contra 1, cuándo tiene que asegurar la posesión. Creo que es lo más importante en la evolución de Jairo. Rescato una cosa, perdón. Dale. Una cosita que has dicho de Carlos Álvarez, que le vendría bien el gol. ¿Está un poco ansioso o es que ya... Bueno, al final los delanteros quieren marcar, ¿no? Son egoístas de cara al gol y quieren tener cuantos más goles mejor. Yo siempre les digo que lo importante es el trabajo previo a conseguir ese gol, el tener opciones, que estén en posiciones de remate. Creo que eso lo están haciendo y bueno, y en ese trabajo y en esa constancia encontrarán el gol seguro. Dado que los playoffs los tenéis asegurados ya y que más o menos por lo que has comentado en varias ocasiones, una vez que no erais primeros tampoco te importaba tanto ser segundo, tercero o cuarto, estas últimas jornadas ¿te has tomado para enchufar a ciertos jugadores, como es el caso de Rubén Sánchez, que ha pasado de estar en la grada a jugar los 2 partidos de titular? Bueno, era un poco la idea que teníamos. Sí que no me importaba ser segundo, tercero, cuarto, sí. Hay un poquito más de diferencia, pero sí que entre segundo y tercero sigo manteniendo que no veo excesiva diferencia entre uno y otro. Tercero en la segunda eliminatoria te puede caer un primero en función de los resultados. Sí, ojo, está claro que si pasan los segundos, no puede pasar, pero bueno, a priori no veía mucha diferencia entre esas posiciones y respecto a lo demás pues era un poco la idea, ir quitándole minutos a gente que llevaba muchos y ir metiéndole minutos a otra gente que llevaba menos y que si consideramos que tienen que ayudarnos y que tienen que participar es mejor que lo hagan con una cantidad de minutos buena que no con pocos. ¿Estás decepcionado con Rubén Sánchez? Lo digo porque era un jugador que venía para segunda división, fichado para el equipo de segunda división. Tenía que haberse salido en segunda división B. ¿Qué le ha pasado para no terminar de ser un jugador desequilibrante? Pero lo dije, no estoy decepcionado ni con ningún jugador de la plantilla. Creo que Rubén tuvo su momento en el que a principio, sobre todo hasta el mes de enero, febrero, tuvo su continuidad, tuvo sus oportunidades. Hubo minutos buenos de Rubén que nos dieron cosas y hubo minutos que no fueron tan buenos. A partir de ahí hubo otros compañeros que dieron un salto de calidad, la aparición de Isi que entró con mucha fuerza en el equipo y todo eso hace que Rubén hubiese tenido menos oportunidades. Ahora, en este último mes, creo que Rubén se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer si quiere ayudarnos y debido a eso pues ha tenido esa oportunidad de volver a intentar demostrar e intentar aportarnos cosas. El hecho de que Rubén estuviese fichado en segunda división, ni a él ni a ningún jugador de los de segunda división le garantiza que pueda jugar en segunda B, ni a Rubén Sánchez ni a cualquier jugador de segunda división. Me pasa un jugador que se puede haber venido un poquito abajo cuando sabía que queríais fichar un extremo, que era una posición que lo ocupa, a lo mejor se ha venido... Bueno, no sé, pero eso es fútbol y eso es competencia y cualquier jugador la tiene que asimilar. Esto es un deporte colectivo, hay rivalidad y
como yo siempre digo, el que quiera jugar siempre y el que quiera ser el protagonista de todo tiene que dedicarse al tenis o al ping-pong o a deportes individuales. El que está en un deporte colectivo tiene que pensar que lo importante es el equipo, no su participación y sí la calidad que den esos minutos. Pese a lo que nos ha comentado el portero, pese a esto, ¿tú tienes claro tu 11 para el playoff o va a haber un 11 para el playoff? Pues mira, lo he dicho también en la rueda de prensa, vamos a actuar con la misma coherencia y con la misma manera de trabajar que nos ha traído hasta aquí. Hasta aquí ha habido momentos que hemos apostado por darle continuidad a un grupo grande del equipo, ha habido otros partidos que hemos hecho más cambios y así van a ser estas eliminatorias. Tenemos que analizar a un rival, tenemos que analizar cómo queremos hacerle daño y a lo mejor para un partido X jugador es determinante y al siguiente partido necesitamos otro tipo de jugador. Esa es un poco nuestra forma de entender este trabajo y también de entender la gestión de un grupo. Pero ya está casi el equipo titular, ¿no? Más o menos. Al Bueno, portero lo cambia. Lo sabrás tú. Yo al ahora portero mismo lo cambia y sé. lo pone en la última jornada. Obviamente no será para cambiarlo otra vez en la primera jornada del playoff. Tiene que haber una mínima continuidad, ¿no? en el puesto, ¿no? Y Es a tu lo mejor- opinión, No te lo va a la mía. decir. Yo te quiero preguntar también por el tema de la presión. Es cierto que el Murcia quedó segundo, es cierto que el Murcia se hizo en una semana hace ya 11 meses, que pasaron cosas muy extrañas, pero ¿existe la presión de subir en el vestuario? Yo Digo creo- la presión, perdona José Manuel, no solo ya por el escudo, por el nombre Real Murcia, sino también evidentemente por lo que hay detrás del ascenso o quedarse en segunda B en el aspecto institucional. Yo diría que exigencia había por meternos entre esos 4 primeros. Creo que eso para nosotros, desde que empezó la temporada, era una obligación. Lo hemos conseguido. Y ahora diría que viene un periodo de mucha responsabilidad. Responsabilidad porque sabemos que es necesario ese ascenso y bueno, y en eso es lo que tenemos en la cabeza. Exigencia al final cuando estás en un club con historia como el Real Murcia, como puede ser el Hércules, el Cádiz, el Oviedo, eso te exige ya el estar dentro de ese club, te exige lo máximo, ¿no? Pero yo diría que es un periodo de responsabilidad, de ser responsables con lo que nos jugamos. ¿Ha habido, al hilo de lo institucional, ¿ha habido algo de nerviosismo durante las últimas jornadas con el tema de los impagos? No, porque hemos tomado todo este año con mucha tranquilidad y mucha normalidad todo lo que nos ha ido pasando. Y como el grupo es fuerte, el grupo es muy sano en ese sentido, creo que se ha llevado con una tranquilidad tremenda y siempre pensando que las soluciones que se estaban buscando iban a llegar a buen fin, como así ha sido. Parece un poco alucinante, un poco incluso injusto que tenga esta plantilla la responsabilidad del ascenso. Parece que tiene la responsabilidad del ascenso para la permanencia, la supervivencia del club, cuando ni vosotros habéis generado los 40 millones de euros que tiene el club de deuda. No lo planteen en ciertos momentos, que es un poco injusto cargar con eso a la espalda a vosotros. Y jugadores que están haciendo incluso sacrificios, que meses sin cobrar. Pero es que al final eso no lo elegimos nosotros. Nosotros elegimos venir a un gran club como es el Real Murcia y afrontar todas las situaciones que se den durante un año. Y lo que no podemos hacer es a cada problema buscar otro problema mayor. Y sí, lo que tenemos que hacer y lo que está en nuestras manos, como digo siempre, es a cada problema que aparezca buscar una solución. Y eso será lo que nos pueda acercar a conseguir el objetivo final. ¿Tuviste temor en algún momento de que los jugadores los dijeran, oye, pues hasta aquí hemos llegado, yo si no cobro más, yo no vengo a entrenar? No. ¿Pasará como en el Cartagena, perdón por la comparación? ¿O en algún... No, para nada, porque es que ni hubo ni habrá dentro de este grupo, hasta que acabe la temporada, ni una mínima queja, ni quitar tiempo al trabajo, ni nadie va a desistir hasta que acabemos la temporada. Nos venga lo que nos venga por delante. Eso lo garantizo porque pasamos mucho tiempo juntos y sé el grupo que tengo. Y en nuestra mente está ese objetivo, que es esta primera eliminatoria, a partir de mañana cuando sepamos ese rival,
y ahí nos vamos a centrar, no nos va a distraer absolutamente nada. José Manuel, con Rubén, con Isi, con Jairo y con Álvaro Rey, ¿la opción de ver a Javi Flores tendido a una banda desaparece un poco? Bueno, por momentos del partido aparece por su perfil y porque ahí tenemos muchas opciones de generar una superioridad que a los rivales les hace daño, porque Javi se encuentra cómodo en esa posición, porque... Perdona que te corte, ¿siempre partiendo él como media punta ya con libertad? Sí, lógicamente a nosotros nos gusta más que tenga esa libertad, pero no es descartable que en algún partido empiece en esa posición si consideramos que es más beneficioso para el equipo y para él apartarlo de una zona central donde hay más acumulación de jugadores, como se pudo ver en el último partido que inició en esa posición. No me acuerdo, creo que fue aquí en casa, pero no sé si ya fue el de la Cultural o el anterior, pero bueno, es una opción más, una variante más que tenemos. Hoy no ha estado especialmente fino Javi Flores, ¿no? Ha estado un poco incluso en el... Bueno, yo creo que la segunda parte, si no ha sido con Jairo, creo que ha sido de los mejores del equipo. En el desborde, en el último pase, ha dado el gol de Isi, ha tenido 3 ocasiones clarísimas para hacer gol. Creo que ha hecho un partido en la línea de lo que viene haciendo últimamente, un jugador de su calidad. Vamos a hablar también de los rivales del playoff. Vemos la pantalla con los 3 posibles rivales para el Real Murcia. Rival al que conoceremos mañana por la tarde, que es el sorteo, el Villanovense, el Hércules y el Real Unión de Irún. Al Hércules ya lo habéis visto, ¿no? Al Hércules le hemos visto una vez en directo y bueno, algún que otro partido por ahí que hemos visto, y bueno, un rival con individualidades de medio campo hacia adelante muy potente, que le ha costado ser regular durante el año, pero bueno, que como digo, llegado el momento decisivo de la temporada, tiene jugadores importantes, jugadores que ya han estado en esta situación y jugadores que supongo que son importantes para el grupo. Equiparable en presión seguramente al Real Murcia, ¿no? Dos equipos muy parecidos, no sé si... Sí, seguramente a nivel de ciudades importantes, a nivel de masa social, a nivel de exigencia. Bueno, creo que somos junto con Oviedo y con Cádiz, los 4 equipos más representativos de la segunda B y con más masa social detrás. Y bueno, por lo tanto hay exigencia. Lo bonito es que habría desplazamiento masivo de aficionados a Alicante, de Alicante aquí, pocos kilómetros también. Sería una eliminatoria motivante y una eliminatoria con un ambiente especial, lógicamente. El míster no ha querido mojarse, está en su papel. No os pregunto a vosotros dos, ¿cuál preferiríais o cuál no queréis ni ver? Mediáticamente, yo creo que a todos nos interesaría, o sea, mediáticamente lo que no futbolísticamente, el Hércules, obviamente, ¿no? Porque sería una eliminatoria. El año pasado hubo un partido, el año pasado un partido de segunda división con desplazamiento masivo de gente de Murcia a Alicante. Bueno, yo creo que la otra eliminatoria visten menos, ¿no? Quizás la del Villanovense es la que menos me gusta, porque es un equipo que tiene mucho que perder y poco que ganar, ¿no? Bueno, yo creo que yo, si tuviera que elegir, elegiría la del Hércules. No sé, a mí el Hércules me da un poco de cosa, pero yo creo que ellos pensarán lo mismo, ¿eh? Yo creo que en Alicante estarán igual, no nos toque el Murcia. No sé, el tema del calor, a lo mejor el Irún, no lo sé, la verdad es que me da igual, pero me da igual de verdad, ¿eh? No... Seguro que el Villanovense quiere al Murcia, seguramente, ¿no? Le apetecerá, pero... No lo sé. ¿El Irún por eso de hacer kilómetros o ya estáis de kilómetros? Yo creo que... Lo habéis pasado bien, la prueba esa la habéis pasado bien. Claro. En cuanto... Sería otro más. En cuanto a campos, tal y como el Murcia se ha desenvuelto esta temporada por el norte, mal nos ha ido. No, yo creo que una de las claves ha sido esa, un equipo que hemos competido en cualquier tipo de campo, en cualquier condiciones climatológicas y en cualquier superficie, por lo tanto, en eso pienso que somos un equipo fiable. Tenemos la suerte de que cualquiera de los rivales tiene campo de césped natural, según las informaciones, Hércules y Real Unión seguro en muy buen estado, Villanovense parece que también, así que bueno, en ese sentido creo que es positivo. A priori, perdona José, por los futbolistas que tienes en tu plantilla, cuanto más grande el campo, mejor. Sí, pero bueno, te digo, salvo Villanovense, que puede ser un poco más de dimensiones reducidas, tanto Rico Pérez como el Estadio Gal de Real Unión son campos
muy buenos para la práctica del fútbol. Físicamente está el equipo preparado para otro mes y medio más de competición, pues estamos hablando que nos vamos al 28 de junio, creo, 27, 28 6 de junio. semanas. 28, 28. Sí, 6 semanas, ojalá. Pero lo firmamos ya, ¿no? Ojalá, lo firmo donde sea. Yo creo que tenemos recursos y que el equipo llega bien, llega motivado, llega con confianza y sobre todo pienso que llega creyendo en lo que hace y creyendo en lo que nos ha traído hasta aquí, que eso para mí es lo más importante. Por tu experiencia la temporada pasada, ¿qué hace falta o en qué cambia ahora la liga regular con los playoffs? ¿Cuáles son las claves? Yo creo que hay que tener mucha tranquilidad en esos partidos. Pienso que son partidos cerrados, no son partidos muy abiertos de muchas ocasiones. Yo creo que, por ejemplo, en mi experiencia el año pasado fuimos, para mí, muy valientes enfrentándonos al Nastic de la manera que nos enfrentamos. Y creo que hay que tener un poco más de tranquilidad para afrontar esas eliminatorias. Creo que son partidos de eficacia en las dos áreas y bueno, y ese acierto pienso que marca mucho esas eliminatorias. Eso es lo que te preocupa más, ¿no? La eficacia, quizá Bueno, el defecto del equipo, ¿no? En la nuestra creo que somos muy fuertes, el segundo equipo más fuerte de los 80 que hay en Segunda B, por lo menos los números así lo dicen. Y después en el área contraria, pienso que en generar ocasiones también somos de los mejores. Lo que nos hace falta es que esas ocasiones se traduzcan en gol. Sí. A lo largo del año hemos tenido ese déficit. Espero que ahora en el momento decisivo encontremos ese acierto. Pero los números tampoco valen. Si no valen los números para la estadística, para los que suben segundo o tercero, al final... A mí los números siempre lo digo. Al final pienso que es verdad que no mienten, pero pienso que esconden muchas cosas. Al final lo que importa es el juego, lo que importa es cómo leas el partido, lo que importa es cómo llegues en ese momento, más que los números que traigas hasta el día de hoy. Oye, para ti, ¿cuáles son los favoritos? Porque siempre en la primera eliminatoria de los primeros, los dos que bajan, no sé por qué, o bueno, tal vez por un tema mental, no suelen ir muy bien parados. Bueno, depende. Los dos últimos años han subido dos primeros que no ascendieron en la primera eliminatoria. Hay de todo. No, pero bueno, hay muchas veces que se produce eso de no terminan de responder. ¿Tienes favoritos para...? Porque aquí, claro, hemos visto al Oviedo y al Cádiz, pero al Huesca no lo hemos visto y al Nastic tampoco. Yo creo que el Nastic va a ser un equipo muy complicado para cualquier primero que le toque. Y después tampoco los he seguido muy de cerca las últimas jornadas, pero un poco por sensaciones, igual llega mejor el Cádiz que el Oviedo, igual el Huesca también llega en un momento muy bueno porque ha tenido que competir hasta el final esa primera posición, pero pienso que al final hay tantas variables y tantas cosas, tantos matices en esas eliminatorias que muchas veces esas sensaciones que traigas del tramo final no valen. Pero sí que por lo que conozco del año pasado, por cómo han llevado la liga y la mejora que han tenido este año, creo que el Nastic va a ser uno de esos equipos que bueno, veo difícil que se le escape el ascenso este año. Dijo Aciari que a él le gustaría volver a la Condomina para jugar una eliminatoria de playoff, un partido de playoff. ¿A ti te gustaría enfrentarte a la UCAN en la segunda eliminatoria, un equipo que también conoce? No sé si sería bueno para el club, para la institución, si sería malo para la afición, para la ciudad. A mí me gustaría pasar y en todas las eliminatorias ascender. Y yo creo que un enfrentamiento entre los dos, pienso que sería, a nivel de ciudad, creo que sería negativo porque privaría a uno de los dos de la oportunidad de ascenso. Y pienso que los dos que nos hemos ganado también por méritos propios el luchar por ascender hasta esa última eliminatoria. ¿Te parece candidato para el ascenso, Lucán? Así lo ha demostrado todo el año. Ha ido muchas jornadas primero, imbatido, por delante de un equipo potente como el Cádiz, y creo que tiene argumentos para hacerle la vida complicada a cualquiera. Conoce bien a Lucán, nos consta que has estado varias veces en la Condomina viéndolo, también conoce muy bien al Logroñés. ¿Podría venirle bien por la forma de juego del equipo de Luis Jiménez el Logroñés?
Bueno, pienso que sería una eliminatoria de pocas ocasiones. El Logroñés no es un equipo que tampoco te da muchas opciones a generarle peligro, un equipo eficaz. Bueno, creo que a la UCAM en esa eliminatoria le tocaría llevar más el peso del partido que al Logroñés. No sé después si sería bueno o malo. Creo que esta semana publicabas tú en La Verdad la experiencia en los playoffs de la actual plantilla del Real Murcia. El compañero Borja Torres. O Borja Torres, cierto. Sí. ¿Cuánto importante tiene que ya haya varios con playoffs a la espalda? Bueno, será positivo porque todo lo que sean experiencias acumuladas y al final la vida es ensayo-error, ¿no? Entonces, cuantas más porcentaje de exactamente, acertar. entonces, pues bueno, está claro que todas esas experiencias que tengamos en la plantilla acumuladas, pues nos harán que a lo mejor en ciertos momentos podamos leer o estar más afortunados ante una situación que se nos presente, pero tampoco creo que sea garantía de nada. Da la sensación de que le tiene mucha fe al equipo José Manuel, en el sentido de que sabes que en el playoff el equipo se va a transformar y que las dudas que ha generado en las últimas semanas, porque dudas ha generado, las va a transformar en un playoff, ¿no? Da esa sensación, ¿no?, que le estás deseando ver competir cuando verdaderamente el partido vale más que 3 puntos, ¿no? No, le tengo confianza primero porque lo conozco y lo conozco muy bien y sé cómo nos hemos comportado. Al final las dudas las generan los resultados, no las genera el rendimiento. Y yo creo que en cuanto a rendimiento y en cuanto a ser un equipo competitivo, sigo diciendo que somos muy fuertes. Al final los resultados de las últimas semanas no me hacen cambiar de idea en que vamos a ser ese tipo de equipo en las eliminatorias. Hablábamos antes de la experiencia que pueda tener la plantilla. Me imagino que tener a Chiari ahora, con los playoffs, en un vestuario, tiene que ser importantísimo. Sí, José ha sido importante durante todo el año, como lo hemos visto, y va a ser importante a lo largo de estas 6 semanas como ese líder, como ese referente, ese jugador que nos transmite. Y bueno, en él muchos de sus compañeros se ven reflejados y por lo tanto es algo muy positivo tenerlo, como lo ha sido durante todo el año. ¿Te cuesta sentarlo a Ciari? Me refiero, por los galones cuesta sentarlo en el banquillo, tomar decisiones. Ni a él ni a ningún jugador. Si yo considero que el equipo va a estar mejor sin Ciari en un determinado momento del partido, incluso antes del partido, lo haré. No tengo... tengo en la misma consideración a todos y cada uno de la plantilla. Lo único que hago es distinciones a nivel deportivo, porque, como digo siempre, solo puedes llevar a 16 y solo puedes poner 11 con 3 cambios. Lo demás, para mí, son todos iguales. Ayuda a tenerlo, ¿no?, en el vestuario, digo, a la hora de tirar un poquito el carro cuando tal vez pueda aportar su experiencia, pueda aportar a un tío que ha jugado en primera. No ha habido problemas. Sí, claro. En ese sentido... Tener a alguien como él, Miguel, aunque ha tenido la desgracia de la lesión, a nivel del día a día sigue siendo importante para nosotros. El hecho de que tenga a Óscar de segundo, ese enlace con todos los jugadores, a nivel de club, etcétera, son todo cosas muy positivas. Pues si no tenéis... Venga. José Manuel, sé que no es el momento ahora mismo de que el Real Murcia y José Manuel Aira se sienten a negociar una posible renovación. Obviamente la situación del club no es para hablar de futuro, por lo menos en el marco de Segunda División B, pero ¿te ha llamado alguien no sé si del Murcia o de otros clubes? ¿Alguien se interesa por ti? Es un entrenador que ha puesto al Real Murcia segundo en la clasificación del Grupo 1, obviamente te ha revalorizado, está en el mercado, ahora muchos equipos de Segunda División B y de Segunda que piensen en ti. ¿Te ha llamado alguien? Es que considero que Aira ahora mismo no es importante, ni para el Murcia ni para otros equipos. Pienso que lo que a mí me atañe es el presente. El presente para mí es más importante el club, es más importante la afición, es más importante la gente que lleva mucho tiempo en el club, empleados, jugadores, y es más importante los jugadores que Aira. Porque esa gente, es como digo yo, los entrenadores, muchos jugadores estamos de paso en los clubs y toda esa gente es la que permanece, es la que siente al club. Y yo, en mi caso, bueno, sería muy egoísta pensar más allá de lo que tengo que pensar ahora mismo, que es el intentar, desde esa responsabilidad, hacer bien las cosas y conseguir el objetivo que tenemos por delante. El futuro, ya veremos lo que pasa, hay que dejarse de pensar en el futuro y pensar más
disfrutar de esto, disfrutar de lo que me han dado los jugadores, de lo que me da la plantilla, de lo que me da el club, la ciudad y disfrutar con eso, que eso es la mejor manera de intentar conseguir lo que viene por delante. Pues si no tiene ninguna, Rafa... Desearle buena suerte, que su suerte será la del Murcia y la nuestra. Muchas gracias. Pues ahí lo dejamos, míster. Muchísimas gracias y como ha dicho Rafa, toda la suerte del mundo y que esas 6 semanas se cumplan. Esperemos y que acaben bien, es importante. Bueno, pues hacemos una pausa y dejamos el Real Murcia porque todavía hay que hablar del Cartagena, que se juega pues, la vida en esa promoción por no descender. Hablaremos de los rivales y también de los de la Universidad Católica de Murcia por ascender a Segunda División.